Saludos. Y quisiera compartir unas reflexiones para quienes acudimos a las enseñanzas del Buda como una fuente de sabiduría que nos puede orientar en la vida, nos puede dar recursos, nos puede llevar por un camino del despertar, de reconocer que la fuente original de esta sabiduría vivía hace 2600 años y por lo tanto nos lleva por procesos largos, históricos, donde hubo grandes cambios en la sociedad y donde generación tras generación los que transmitieron estas enseñanzas necesitaban crear estructuras para transmitirlas, tenían que buscar recursos para sostener estas estructuras, necesitaban asegurar ingresos, necesitaban evitar persecución por los gobernadores y los que tenían poder. Y esto es el caso con todas las tradiciones religiosas milenarias. Empiezan con un descubrimiento, una experiencia directa de una realidad más allá de palabras, más allá de lo que todos tenemos todo el tiempo disponible, quizás más allá de las estructuras de pensamiento. Y después, para que no se pierdan, para quienes los valoran, hay que hacer algo. Y en el proceso de hacer este algo entran intereses institucionales, entran acuerdos y ajustes con lo que va a ser aceptable para la sociedad donde circula. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una presentación que va contra el corriente, que reta sistemas de pensamiento ya instalados, que cuestiona al fondo valores que están circulando en la sociedad, tienen el riesgo de ya no recibir recursos o estar tan marginados que finalmente se pierden. Así que hay estas negociaciones. Y lo que recibimos refleja estos procesos largos de ver cómo generar ciertas alianzas o ciertas afinidades con los que tienen poder para continuar sosteniéndose. Y tenemos esto que se ve de las autoridades religiosas encoronando a las autoridades políticas. Las grandes autoridades llevando a cabo rituales que aparentemente confirman que la cabeza del gobierno fue elegido por el Buda o por Dios o por quien sea, naturalizando sistemas de poder y así recibiendo la protección, la aprobación y recursos. Y cuando el budismo llega al Tíbet, llega importado por los emperadores. Y durante los primeros 3 siglos, los monasterios y los templos budistas contaban con recursos del imperio. Así que un emperador no importa a alguien que va a perjudicar totalmente sus bases de poder, ¿verdad? Y mientras no se haya perdido el germen de sabiduría que estas instituciones ya
involucradas con otros intereses, mientras no se haya perdido este germen de sabiduría y las instrucciones para reproducir estos descubrimientos en nuestro caso, quizás sigue valiendo la pena en mirar entre todas las capas de todo lo que envuelve, pero sí necesitamos reconocer que lo que estamos recibiendo viene envuelto, y no nada más envuelto, sino puede venir mezclado con ciertas doctrinas o aplicaciones selectivas de enseñanzas para crear ciertas formas de relacionarse que terminan reproduciendo las estructuras que favorecen los acuerdos o las acomodaciones que se hacen. Y aquí mismo algunas veces me han comentado cuando dije cosas un poquito demasiado retadoras, como si vamos a estar viviendo aquí, pues hay que cuidar de no decir cosas demasiado confrontadoras para las fuerzas políticas. Porque pues estamos en posiciones vulnerables en cierto sentido. Ahora no es el rey, son las naciones que te dan visa o te niegan visa, y uno está en esta posición de ¿qué se hace? Y para nosotros, quienes queremos seguir nutriendo nuestras vidas y nuestras mentes con las sabidurías y las estrategias que tenemos del Buda, es nuestra tarea empezar a ver como qué forma parte de las estructuras que transportan este germen y cuál es el germen. Y este proceso no es tan fácil a detectar. Porque tenemos estas historias. En China, cuando hubo un pueblo que no era de la misma etnia de Han China, los Yuan, que era un pueblo mongol, cuando llega a invadir y conquistar a China, establece su dinastía, la dinastía Yuan, y para legitimar su reino, invitan lamas tibetanos para dar empoderamientos. Y estos empoderamientos usan una palabra abhisheka, que en sánscrito, que es la palabra que se usa para encoronar reyes. Y hay estos como procesos de yo te cobijo, tú me cobijas, tú me validas mi lugar, yo valido tu lugar. Y son parte del proceso histórico de los cuales somos los heredores y heredoras. Y esto fue dinastía Yuan, era como siglo VIII, IX, por ahí. Y mucho más reciente, el último emperador importante chino, Yongle, de la dinastía Qing, también invitaba lamas tibetanos para dar empoderamientos, y él se hizo conocer como una encarnación de Manjushri, la deidad de la sabiduría. Y hubo los lamas que confirmaban, sí, él es emanación de Manjushri. Si estos usos forman parte de lo que estamos recibiendo. ¿Cómo separamos la parte que tiene que ver con levantar una institución y sostenerla, y la parte que nos libera?
Y esto para mí, a raíz de todas las denuncias donde se hace visible en más que una comunidad y más que dos y más que tres, y realmente en todos los vertientes del budismo y todas las escuelas del budismo tibetano han habido denuncias de abuso de poder sexual y de otros tipos serios, cosa que quiere decir que queremos heredar esto tan valioso que transportan, pero sin entrar en estas dinámicas. ¿Cómo hacerlo? Y para mí esto ha sido una tarea personal muy importante. Sobre todo si vamos a estar encaminando juntos, intentando orientarnos por estas enseñanzas. Aguas. Hay que tener los ojos bien abiertos. Y mi primer impulso ha sido regresar a las fuentes. Y ahí agradezco tanto mis maestros de sánscrito por haberme ofrecido las herramientas para conectar con los sutras Mahayana directamente. Y cuando era joven estudiaba latino y griego, y mi papá siempre me decía varias veces, si vas a estudiar idiomas clásicos como latino y griego, necesitas también sánscrito. Y mi papá fue un poco excéntrico y decía muchas cosas que, ¿qué? Y nunca pregunté por qué, porque es una de estas cosas como que nadie estudiaba sánscrito en aquella época, no tuve por qué ni dónde hacerlo, ¿no? Y años después, cuando conecto con el budismo y el sánscrito abriría todo un mundo para mí, y mi papá ya no vivía y no le pude preguntar como, ¿por qué? Pero esta condición estaba ahí. Sánscrito, sí, era este que dijo que debo, ok. Y parte del proceso que yo he estado llevando a cabo internamente ha sido de intentar sí, honrar y respetar todos los siglos de interpretaciones de las enseñanzas, pero también intentar como tener un encuentro más directo para ver qué dice, qué está pasando ahí, ¿no? Y al mismo tiempo, para mí ha sido importante conectar con autobiografías, biografías de practicantes y maestras tibetanas, para ver cómo se practica, cómo se vive las enseñanzas fuera de las sedes de poder donde se las transmiten, fuera de los grandes monasterios con grandes lamas, con grandes títulos, con grandes benefactores, ¿no? Alguien que no tiene que mantener una institución, que practica en cuevas, que no necesita grandes recursos, que no se tiene que involucrar en esto, para ver cómo practicaban, cómo para ella era la enseñanza, las enseñanzas y cómo las transmitían. Y sí, hubo muchas practicantes mujer dentro de la historia del budismo en el Tíbet, pero ya que no establecieron instituciones, no hay grupos de discípulos que hacen su biografía y lo transmiten, y hoy en día no hay quienes lo traducen. Así que existen, pero no están traducidas la mayoría, una que dos sí. Y una de las practicantes que una amiga mía va traduciendo su biografía, que es de cientos de páginas, cuando hablo con ella sobre un tema que estoy pensando, y dice, sí,
¿no? Seracandro habla de esto en la sección de tal y tal cosa. Y o me dicen qué palabra o me envía la traducción, el borrador de traducción que tiene o ha publicado secciones, ¿no? Y quiero compartir con ustedes alguna sección muy breve de la biografía de esta practicante yogini. No fue monja, fue practicante laica, mujer, en el extremo este del Tíbet, en una región que se llama Golok, y ella se llama Seracandro. No tiene nada que ver con el monasterio Gelug Sera. Sus maestros eran principalmente Nyingma. Y ella nació al fin del siglo XIX. Y a los 14 años salió de su familia natal. Dejó su familia a los 14 años. Toda una historia detrás, pero por nuestros propósitos sale a los 14 años inspirada por las enseñanzas de Dzogchen, un juego de enseñanzas y prácticas transmitidas por maestros Nyingma. Y la sede en aquella época de muchos de estos maestros era en esta región de Golok. A los 14 años sale y es un viaje desde donde ella vivía a esta región, caminando, porque en el Tíbet hasta la invasión china no hubo calles por ruedas, todo fue caminar o ir en caballo o montado en otro animal. 18 meses caminando. Y llega a esta región como una niña, ahora de 15, 16 años, y se pone o quizás era un poquito antes cuando llegaba, más o menos 14, 15, 16 años. Y pasa ahí unos años más sosteniéndose como sirvienta. Es una región de nómadas, así que ella limpia, cocina y cuida el ganado que la gente tiene. Y recibe enseñanzas y medita mientras pueda, mientras hace sus tareas, mientras pueda. Esto es alguien con una vocación espiritual muy, muy seria. Y tiene por fin a los 17 años una oportunidad de ir con un grupo de peregrinaje. Y de peregrinaje donde se va en esa zona es a las montañas sagradas. Las montañas están consideradas como sedes de presencia de seres sagrados o potentes, pero iba a una montaña, la montaña en aquella región que se llama Amye Machen, que es de unos 7,000 metros de altitud, alta, y va con sus compañeras de peregrinaje. Y todo esto está descrito en su autobiografía. Y estamos en el año 1911, para ubicarnos en el tiempo. Se acerca a la montaña y ella percibe que las nubes toman forma de caballo y viaja, y ella está transportada y recibida ahí en el pico de la montaña. Y dialoga
con la montaña, con su espíritu. Ella percibe que la montaña es muy feliz de recibirla. Y le da la bienvenida. Y le dice que qué bien que estés aquí. Haz un ritual de purificación para eliminar contaminantes. Y ponme una vasija con nutrientes para nutrir la tierra. Que son dos rituales comunes en el budismo tibetano: hacer prácticas de purificación y de tener una práctica de crear vasijas llenas de sustancias para nutrir la tierra. Lo podemos llamar simbólico, pero son actos de cuidar la tierra. Y cuando la tierra la recibe, le da la instrucción: cuídame. Y además, dame enseñanzas. Es una joven de 17 años. Pero la montaña le reconoce como alguien que tiene sabiduría. Y ella dice que ofrece el ritual, ofrece los nutrientes, ofrece enseñanzas, y después ella pide a la montaña: yo sé que hay dos tesoros aquí en esta montaña. Y para ella los tesoros son textos o estatuas o sustancias importantes, bendecidas, sagradas de alguna forma. Y la montaña escucha su petición y va y dice: tengo que ir y consultar. Y consulta con la parte de la tierra donde está enterrada, ¿no?, el tesoro que ella busca, y regresa con uno. Y dice: te puedo dar este, el otro no. Y en su texto, y aquí es la parte que para mí es como abre todo un mundo de reflexiones. En el texto ella dice: de esta forma, habiendo establecido un vínculo sagrado, que es una palabra que se escucha en otros contextos en el budismo vajrayana o budismo tibetano, que es samaya. En tibetano tamsik. Vínculo sagrado. Habiendo establecido un vínculo sagrado de montaña o lugar sagrado y huésped. Y esto es usar un concepto que encontramos en otros contextos, pero aquí refleja una relación donde hay cuidado mutuo. Yo te recibo en la montaña. Envié una nube para recibirte. Cuídame a mí. Y ahora te ofrezco, pero no a mi costo. No vienes a hacer minería aquí, pero
hay intercambio y es una relación sagrada. Hay samaya. Entre montaña y una joven. Y esta palabra samaya para mí ha sido algo para investigar, para poder recuperar un significado que se encuentra así en los textos, donde samaya implica relaciones mutuas, donde hay ciertos términos o responsabilidades que cada parte tiene frente al otro. Anfitrión, anfitriona y huésped, hay obligaciones mutuas. Los roles son diferentes. Y tenemos muchas culturas que consideran que esto es un vínculo sagrado, es una relación sagrada. Y que si alguien viene a tu casa de huésped, lo tienes que tratar como fuera un dios, una diosa. O donde lo que sucede entre alguien que deambula y alguien que tiene los recursos y puede hospedar, son obligaciones y responsabilidades de una relación sagrada. Y sabemos de las enseñanzas de la interdependencia, que todas las relaciones realmente son mutuas, pero no necesariamente idénticas. Que cada persona, cada ser, cuando entra en relación con otro ser, queda cambiado. No que uno depende del otro y este no depende de este o al revés. ¿Está claro este punto? Que por la interdependencia sabemos que todos somos causas y condiciones el uno para el otro. Que una mamá produce un hijo, pero un hijo, el primer hijo o hija, es lo que hace que esta persona sea mamá. Sin hijos, uno no es mamá. Sin mamá, en algún momento nunca nace como hijo. Nos constituimos mutuamente. Y el concepto o la palabra samaya se refiere al vínculo sagrado, sí, pero también nos dirige la atención a la ética de cuidado que se puede inferir de esta relación. Porque si entramos en una relación y lo que hacemos tiene consecuencias por la otra persona en la relación, que las acciones, las interacciones tienen consecuencias para ambas partes siempre. O sea, si lo que hacemos tiene consecuencias para otras, hay una responsabilidad ética de cuidar nuestra conducta. Y esto es fundamental en las enseñanzas del Buda, la ética de no dañar, que quiere decir reconocer que yo tengo el potencial de dañar a alguien porque tengo una relación, un vínculo, que yo impacto a esta otra persona. Y por lo tanto yo tengo una responsabilidad ética de ver las consecuencias de mis acciones. Y al decir que las relaciones implican samaya, en este texto y en el idioma como coloquial tibetano, esta palabra tetamsik se puede referir a cualquier relación. Se usa para montaña y jovencita, entre dos personas, entre las montañas y los ríos.
entre madre e hijo, entre maestro y discípulo, entre todas las relaciones que hay. Cada relación se lleva a cabo dentro de la interdependencia donde hay efecto mutuo y por lo tanto donde tomar conciencia de la relación en la que estamos moviendo, las relaciones en las que estamos moviendo, forma parte de vivir consciente. Forma parte de vivir de tal forma que estamos honrando las relaciones que tenemos. Y podemos decir que las relaciones implican responsabilidades éticas, o podemos decir que una persona con integridad honra sus relaciones. Y samaya es una palabra que nos llama la atención a estas implicaciones éticas de todas las relaciones. Y aquí, si miramos cómo funciona el mundo y contemplamos que todas las relaciones implican este elemento de samaya, vemos que entre la tierra y las semillas hay cierta samaya. La semilla en su proceso de brotar recibe de la tierra y no toma más de lo que necesita. Solo toma los nutrientes que necesita. Y cuando ya no las necesita, las deja caer otra vez sobre la tierra. Ahí tenemos un samaya que funciona. Cada partido está honrando su parte. Y uno de nuestros maestros, Taishitu Rinpoche, usó esta palabra samaya, sugiriendo que la crisis ecológica que tenemos ahora es una señal que los seres humanos no hemos honrado nuestra samaya con la tierra. Pero podemos vernos rodeadas y rodeados por vínculos de samaya que sí se están honrando. Las plantas y las tierras honran su samaya. Las plantas y sus polinizadores honran su samaya. Ofrecen el néctar que el polinizador busca. Y el polinizador honra su samaya al pasar otra planta con el polen en su cuerpo y roce otra planta y va polinizando. Y el viento y los árboles honran su samaya. Y si hay algo excesivo, quizás hay una brecha en la samaya y un árbol cae. Pero la samaya más o menos es lo que nos está sosteniendo todo el tiempo. Ahí podemos ver cuánta base tenemos para sentir confianza en este mundo. Que la tierra continuamente honra su compromiso con nosotros y las plantas con ella y el sol con todos. Y también vemos que si uno de los miembros de esta red de samaya deshonra su vínculo, tiene repercusiones, porque los samayas no son de uno en uno. Todos estamos ocupando nodos en incontables redes de vínculos sagrados. Sagrados
porque son de cuidado mutuo, de prosperidad mutua, que tienen responsabilidades éticas. Y la palabra samaya, su etimología sánscrita es de juntarse, conjunción o un lugar de encuentro. Y samaya, y el por qué estaba muy interesada en esta palabra, es porque circula con totalmente otra aplicación que es difícil cuadrar con la que se encuentra en los textos clásicos y en el uso fuera de las sedes de poder. Y samaya, cuando se usa, y es una palabra que se encuentra especialmente en los textos vajrayana o tántricos, los que circulaban en este vertiente del budismo en la India y ahora en el Tíbet, y Himalayas y Mongolia, etc. Samaya se refiere especialmente a todo esto, pero tiene un uso como técnico al lugar de encuentro o al juntarse de la sabiduría primordial cuando toma forma. Y por lo tanto, si esto es un poquito esotérico y esto es más, vas a tener ecos para gente que practican este vertiente, pero sé que hay quienes sí entre quienes están escuchando. Y si no tiene sentido, no pasa nada, bórralo. Pero que sabiduría y forma se encuentran en una visualización cuando visualizamos que sabiduría toma forma. Y esto se llama samaya. Otra forma de samaya, cuando sabiduría toma forma en este contexto de las prácticas tántricas, es en un empoderamiento, en la creación de un mandala donde se invita a una representación de la sabiduría, en una imagen, puede considerarse una instancia de samaya donde invitamos sabiduría a tomar forma, representada visualmente. Y samaya en este contexto puede referirse a esto, pero tiene un uso secundario que normalmente es el único uso que realmente quienes practican en estos círculos escuchan. El uso secundario es de votos, que está enfatizando la parte de las obligaciones implícitas en todos los vínculos. Obligaciones o compromisos, quizás mejor. Que tenemos compromisos el uno frente al otro. La tierra tiene el compromiso de ofrecer nutrientes, de sostenernos. ¿Y cuáles son nuestros compromisos? Si somos personas éticas, nos vamos a preguntar, ¿qué es mi compromiso aquí en esta relación? Así que compromiso en este contexto ha terminado refiriéndose, y yo creo que quienes han recibido votos de samaya, los votos principales, los compromisos de samaya que vamos a reconocer son de hacer la práctica litúrgica o recitar los mantras diario. Y otra samaya que se enseña es de obedecer al maestro, no cuestionarlo, no criticarlo, llevar a cabo lo que diga.
en el budismo tibetano. Las enseñanzas tántricas, el budismo vajrayana, sobre todo está conocido en el budismo tibetano, Mongolia, Himalaya, pero también llegó a Japón. No está transmitido en el budismo Zen, que pensamos es lo principal de Japón, pero sí circula en el budismo en ciertos vertientes, sobre todo el vertiente Shingon de Japón. Y dentro de este vertiente hay votos de Samaya, hay 4. Y ya que no tuvimos electricidad, solo tengo lo que tengo en la memoria, que son 3 y no 4. Pero el cuarto es en la misma línea. Es de nunca abandonar la bodhicitta, el compromiso de despertar uno mismo por el bien de todos. Nunca negarles las enseñanzas a quienes las busquen o necesiten. Y nunca lastimar a los seres. Estos son los votos de Samaya en el vertiente de Vajrayana que circula en el budismo Shingon. En realidad, y esto ahí se ve todo el espíritu indio y el genio de la cultura sánscrita. Si miras el canon de todos los tantras, no existen 2 tantras que tienen la misma lista de votos. Son distintos. El budismo llega en el 7º, 8º budismo al Tíbet, en una época en que el budismo vajrayana estaba muy activa, sobre todo en el norte de la India, donde Tíbet tuvo más contacto. Llega este juego de enseñanzas al Tíbet y está circulando y la gente está practicando. Y en algún momento se llega un impulso de codificar y se desarrolló en el siglo XII listas estandardizadas de votos de Samaya, que nos dice que fue un proceso histórico de juntar, de decidir cuáles sí, cuáles no, y hay 2 diferentes listas. Una que circula entre la escuela Nyingma y la otra que no en todas, y no es de todo exactamente lo mismo, pero el otro en las escuelas que vinieron después. Y para mí este concepto de Samaya me obligué a hacer investigaciones porque en los casos de abuso que yo he escuchado es una de las herramientas principales de coerción. Porque lo que pasa es que alguien está nuevo y no conoce mucho o va aprendiendo. Y alguien, muchas veces el maestro mismo, sugiere tomar algún empoderamiento y en el transcurso del empoderamiento le hace a las discípulas y los discípulos repetir ciertas palabras probablemente en un idioma que desconocen, que es tibetano, y después viene la información que has tomado un voto de no cuestionar, de no criticar,
de no hablar de las faltas, de ni pensar que hay faltas y de obedecer. Y este germen tan delicioso del Dharma que viene ahí hace que uno no sabe y uno quiere el Dharma. Y si quien lo transmite da esta instrucción, pues uno tuvo suficiente interés, confianza para tomar el empoderamiento y después uno termina en esta posición. Y después se usa como un arma para presionar. Y no sé si todas, pero la gran mayoría de las personas de quienes yo he escuchado su situación de abuso por un maestro budista tibetano era bajo esta marca, que él es el maestro, es nuestro Buda, él sabe más que nosotros y tenemos esta obligación, siendo su discípulo, de llevar a cabo lo que dice. Y si no, aquí hay consecuencias para los estudiantes si rompen este samaya. Van al infierno, un infierno horrible, un infierno especialmente designado para quienes rompen su samaya. Así que este concepto de samaya en esta aplicación termina siendo el arma que destruye. El camino, la fe, traumatiza tremendamente. Y también sirve para presionar de no hablar de lo que pasa, porque samaya. Si criticas, si cuestionas. Y parece un sistema muy como hecho para esto, pero cuando empecé yo a estar más consciente de lo que estaba pasando y cómo se usaba, yo fui y empecé a preguntar a maestros de mucha erudición. Porque alguien que había sobrevivido a acoso sexual por alguien que unos días antes le había dado un empoderamiento y por lo tanto, pues, sométate. Ella fue con un maestro importante y le preguntó, ¿cómo es esto de samaya? Porque era muy nueva en el sistema. Así que yo me puse a indagar preguntando, y la respuesta que yo escuché ha sido muy consistente, que en el momento en que el maestro busca servicio sexual o como lo quieres llamar, gratificación sexual de los estudiantes, el maestro mismo ha roto su samaya, porque es mutuo. Y la responsabilidad de los maestros es de actuar en el bien de los estudiantes, de ofrecer sin estar procurando sacar sus intereses, ofrecer el Dharma, cuidar, no manipular, no explotar, no usar. Y hay pocos maestros Vajrayana que están dispuestos a que les cites públicamente habiendo dicho esto. No tengo permiso de estos para nombrarles, pero hay un lama Karma Kagyu Ato Rinpoche citado públicamente diciendo que no,
que en el momento en que el maestro busca usar sus estudiantes sexualmente, ya ha roto su samaya. Este elemento de la relación mutua que no se nota, no se habla. Pero tenemos este sistema donde es muy difícil hablar del tema, porque todos con este miedo de los infiernos o de romper una relación importante, sagrada, o de estar expulsado o criticada por su comunidad, por quienes piensan que hay que continuar callando. Pero lo que sí, en los textos de empoderamientos, se mencionan compromisos específicos que los maestros tienen frente a los estudiantes. Y uno es que los maestros necesitan evaluar el discípulo o la discípula antes de dar un empoderamiento para asegurar que está preparada o preparado para recibirlo. Es una obligación. ¿No lo hacen? Uno está recibiendo un empoderamiento en el momento en que el samaya está siendo roto, según este sistema. En los juegos de votos de samaya, uno, en el contexto vajrayana y en la tradición Nyingma, uno de los 3 votos principales es de mantener secreto las enseñanzas vajrayanas. Así que si pasa un empoderamiento público, anunciado públicamente, y recibes el empoderamiento, y vemos que en Japón un juego, en diferentes textos, diferentes juegos de obligaciones. Vemos que conforme las circunstancias van cambiando, se van ajustando la presentación, creando otra lista. Y después se va enseñando y aplicando selectivamente. Pero tenemos este concepto increíblemente hermoso y poderoso de vínculos sagrados. Que vale la pena rescatar. Rescatar la visión de nosotros mismos como seres que tenemos muchos vínculos sagrados, que podemos preguntarnos, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo honro? Reconociendo que son mutuos. Yo estoy siendo cuidada continuamente. ¿Cómo yo cuido a través de estas relaciones? De reconocer que cada relación que tenemos es un campo donde podemos restaurar confianza, podemos restaurar un equilibrio, podemos ejercer todas nuestras cualidades y permitir que las montañas y la tierra y los demás seres también ejercen sus virtudes. Y en comunidad, hacernos la pregunta, ¿qué es la samaya que tenemos entre nosotros, nosotras? ¿Cómo
¿Cómo lo honramos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo nos cuidamos reconociendo que este cuidado es sagrado?